¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, este espacio ideado y producido por Mauricio Bartoli, en el cual nos proponemos en un living, relajadas y sin tiempos previstos, conversar con mujeres que son significativas para el sector agroindustrial. Intentamos conversar como es de hábito en nuestro género y poder poner en blanco sobre negro los temas sobre los que cada una de ellas se especializan. Es un gusto para nosotros ir presentando a quienes nos están acompañando en el día de hoy. Comienzo por Claudia Bachur. Ella es quien trabaja y se desempeña en la Fundación Argeninta en muchos temas que están vinculados de manera directa con los agroalimentos. Hace muy poquito hemos conversado con ella, hemos estado viéndola en el noticiero de Chacra Televisión, porque efectivamente se ha referido a Del Territorio al Plato, entre otras tantas iniciativas en las que hemos estado conversando. Como siempre, estas son presentaciones muy escuetas, muy breves, y luego las iremos desandando a lo largo de la charla. También nos está visitando y le agradecemos su presencia a Claudia González. Ella es coordinadora del Programa Nacional de Agroindustria y Valor Agregado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Gracias por estar. Y también está con nosotros Erika Stacy. Ella es directora de Agroalimentos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Gracias por estar. Bueno, a todas, para salirnos del lugar común, vieron que mi afición es más que nada algo que tiene que ver con el origen de las palabras y de las expresiones que utilizamos habitualmente. Agregado de valor. Por tanto usarlo, casi lo hemos vaciado de contenido, porque a todo le agregamos valor. Vayamos a los hechos y ustedes, que son expertas en la materia, me van a ayudar. Arranco por vos, Claudia. Agregar valor, si tuviera que darte una definición sería muy dificultoso. Agregar valor es apreciar algo más allá de lo que originalmente tiene. ¿Y cómo lograrlo? Y bueno, transformarlo en algo más, adjuntarle algo, agregarle alguna cosa que le permita considerar, si estamos hablando de un alimento, como otro tipo de alimento. El procesamiento agrega valor. Reconocer a un alimento por su origen territorial es agregar valor también, es otro tipo de agregado de valor. O sea, es lograr que algo que originalmente tiene un contexto, una característica, se transforme en algo más. Arranco siempre preguntando, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este living? ¿Cómo llegamos a esta mesa? Porque ustedes tienen un punto en común, que son los agroalimentos. Claudia Bachur, ¿cómo llegamos a los agroalimentos? ¿Cómo llegué yo? Sí. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma. Me dediqué muchos años, cuando me recibí a mí me gustaba mucho el campo, me gustaba mucho trabajar haciendo asistencia técnica. Difícil, porque en la generación mía había muy pocas agrónomas en el campo. Así que, bueno, me dediqué a las aromáticas inicialmente, que mis colegas se dedicaban más al maíz, trigo y soja en la pampa húmeda, y ahí empecé con las aromáticas y me dediqué a unas aromáticas que entran dentro del ciclo agrícola extensivo, por ejemplo el coriandro, que entra dentro de la rotación tradicional, y entonces sí empecé a entrar al campo. Y a raíz de ese trabajo en cultivos no tradicionales, de aromáticas, después hice distintos tipos de cultivos, empecé a trabajar en las ferias de campo, haciendo el área de no tradicional. A las mujeres nos dan siempre lo más difícil, Karina. Y entonces ahí empecé a hacer esa parte, y de a poco, por distintas circunstancias de la vida, viví en otros países, viví en Italia, me especialicé más en ver a la producción de alimentos pensando en los alimentos, más que en los granos, el camión y el silo y la cosechadora y todo lo que vemos los agrónomos. Y así llegué a los alimentos, llegué a darme cuenta de que esto que nosotros hacíamos en el campo, en definitiva, terminaba en la casa de la gente, pero no solo eso, sino que además el producir alimentos era un hecho social y cultural muy importante, y que había muchas familias que trabajaban produciendo los alimentos que todos comemos. Y bueno, ahí viene toda la historia después de Caminos y Sabores y todas las cosas que vos ya conocés. Erika, ¿cómo llegaste vos? Bueno, hace 20 años atrás. Yo soy ingeniera en tecnología de los alimentos y voy a contar un secretito, pero terminé el colegio y no sabía qué estudiar y me leí toda la guía del estudiante, la cerré y dije, quiero estudiar alimentos. Y
Y así fue, me emprendí en mi carrera universitaria, tuve mis 3 hijos cursando mi carrera universitaria y la posibilidad de entrar a trabajar al INTI hace exactamente 20 años. Y encontré mi pasión, dije, esto es lo que me gusta. Argentina produce muchísima cantidad de alimentos de materia prima, hay que trabajar para seguir produciendo más, agregar más valor con todo el concepto que ello implica, que es lo que mencionó Claudia. Y así me seguí involucrando con el mundo de los agronegocios también, porque por un lado, digamos, un ingeniero tiene toda esa expertise técnica, pero eso hay que venderlo. Y si no entendemos cómo es el proceso para venderlo, no van a llegar a ningún lado. Seguí formando, seguí estudiando, sigo estudiando porque es algo que me apasiona, que me encanta ver todo lo que es la parte de las nuevas tecnologías y voy a seguir estudiando para poder seguir transformando mucho más materia prima en productos con valor agregado. Claudia. Bueno, lo mío fue de casualidad, en realidad. Todos empezamos así. A veces nos encontramos con lo que nos apasiona, un poco de casualidad. Yo trabajaba, me recibí de doctora en Ciencias Químicas, trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas, en regulación hormonal. Y un buen día dije, quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo que yo pueda tocar, porque ni las enzimas, ni el camino metabólico, todo eso era muy interesante, me dio todas las herramientas para hacer luego lo que hice, pero yo quería tocar cosas, quería que sea tangible. Entonces, bueno, me presenté al INTA, ingresé al INTA, empecé trabajando en un instituto de tecnología de carnes, y como tal, yo trabajaba en ese aspecto hasta que un director de ese instituto, un visionario desde mi punto de vista, el doctor Lasta, transformó allá por los años 90 el Instituto de Carnes en Instituto de Alimentos. ¿Y qué pasó? Toda la gente estaba formada más específicamente en carnes y me propuso hacer alimentos. Y me dice, ¿querés ir a estudiar a Estados Unidos el tema de alimentos y trabajar en alimentos? Y le dije que sí, así que yo era viuda en ese entonces, tomé a mis hijos, me fui a Estados Unidos a estudiar y vine convertida en tecnóloga de alimentos y ahí comenzó la carrera y el desarrollo empecé trabajando, fui coordinadora del área tecnología de alimentos y así fuimos en el INTAC generando y creando áreas ya más específicas para alimentos y cada vez más grandes. Me voy a colgar de 2 expresiones. Yo tuve que trabajar, siempre no es lo más difícil, en no tradicionales, dijo Claudia. Y usted o vos dijiste, yo empecé en carnes, entonces veo lo tradicional. Y ¿qué es lo no tradicional y lo tradicional hoy en alimentos, Claudia Bachur? Qué pregunta difícil. Y les pido que se sumen, por favor, y aporten. Sí. Bueno, si vamos a la definición, los alimentos tradicionales son los alimentos que están adentro de la tradición de una cultura de una sociedad determinada. Es decir, por ejemplo, la cocina tradicional mexicana o la cocina tradicional peruana o italiana, lo que toman un tiempo en la historia, porque no se pueden tomar 10.000 años, pero se toma un tiempo en la historia y cuál es la tradición de esos alimentos que son los que esa cultura viene comiendo, consumiendo y cuáles son los saberes y haceres que hacen que esos alimentos se transformen en comida, ¿no? Porque hay una diferencia entre alimentos y comida y cocina, que lo que nosotros comemos ya es una cocina, no es solo un alimento, el paquetito o lo que vamos a comprar a la verdulería o a la feria, sino que hay una transformación, un saber hacer, que es un hecho cultural muy importante en la humanidad, tal vez sea el primero de los hechos culturales, ¿no? Entonces ahí está lo tradicional. Cuando en el caso de la agronomía, lo tradicional para mí era lo que se enseñaba en la facultad y lo no tradicional era lo que no se enseñaba en la facultad. Las aromáticas no se enseñaban en la facultad. ¿Qué es? Y yo tengo otras perspectivas diferentes, claro. Porque tengo otra formación. Los alimentos no tradicionales para mí son aquellos alimentos que escapan, que por el hacer, por la transformación, lográs algo totalmente diferente. Eso para mí es no tradicional. Usar una materia prima diferente, combinarla de manera diferente. Eso es lo no tradicional. Dame un ejemplo.
Bueno, por ejemplo, yo puedo hacer un pan a través de la combinación de distintos tipos de harina, porque una le otorga determinadas características de sabor, otro le da desde el punto de vista nutricional otro aspecto. Entonces le estoy dando ese pan, yo ya no la definición del pan común con la harina que uno está acostumbrado a ver y que compra en la panadería, sino tratar de lograr un alimento con otras características, que aporte al bienestar, a la salud o a cualquier otra necesidad del ser humano. Eso es para mí un alimento no tradicional. Cuando uno piensa en el INTI, inmediatamente piensa en la industria, en la producción, en lo automotriz. Lo desliga el común de la gente de los alimentos que lo piensa desde la agroindustria. Piensa en las fibras, en otro área de trabajo. ¿Cómo trabajan ustedes en el INTI y con qué se ligan de manera directa? Porque además hacen investigación. Bien, el INTI tiene 4 centros de alimentos. Tiene uno de mecánica, uno de electrónica, uno de cueros y 4 de alimentos. La realidad es que nosotros trabajamos en forma conjunta con las empresas, principalmente escuchando las demandas. Hay diversos tipos de soluciones que el INTI puede brindarle a las empresas. Puede venir una empresa y decir, mira, yo produzco este grano de maíz. ¿Qué puedo hacer para agregarle valor? Bueno, ahí empezamos a trabajar viendo un poquitito cuáles son las posibilidades, cuáles son esos mercados potenciales a los cuales se les podría vender. Tenemos una planta piloto. En esta planta piloto podemos hacer justamente transformaciones para producir alimentos industrializados, como decimos, y generamos un desarrollo de un nuevo producto y luego dentro de nuestros laboratorios podemos hacerle todos los análisis, ya sea de calidad físico-química, microbiológica, sensorial y otros. Y así, muchas veces, o sea, otra de las cuestiones que puede pasar es una empresa tiene un determinado problema en su producción, en su fabricación, un producto que le sale mal, que no le encuentra la vuelta, que compra una máquina en un país de afuera, llega acá y cuando quiere hacer la puesta a punto, la fórmula no sale. Bueno, tenemos gente especializada que puede ir a la planta, que puede poner a punto esas máquinas y quizás reformular esa fórmula, por ser redundante de alguna manera, para que la máquina se adapte a la materia prima de nuestro país también, ¿cierto? Les pregunto a las tres, me van contestando como quieren, ¿en qué lugar estamos respecto de justamente el agregado de valor a los alimentos, no ya las comidas, como aclaró Claudia, si nos comparáramos con el resto de Latinoamérica, con Estados Unidos, con Europa? Bueno, con respecto a Estados Unidos, Europa, estamos bastante más alejados del término de lo que es un alimento con valor agregado, pero dentro de América Latina, Argentina está bastante bien posicionada. No es la única, Brasil, Chile, también son países donde hay un muy buen desarrollo. Desde el punto de vista de la carne, Uruguay, o sea, pero comparándonos con otros países realmente estamos muy bien. Creo que podemos estar mejor y debemos trabajar para estar mejor, porque calculo que Argentina debería de exportar alimentos más elaborados. No es un nicho fácil de poder ingresar, pero uno tendría que tener la oferta. Fundamentalmente segregar el tipo de alimentos que uno ofrece. Sí, Claro. Particularmente, perdóname, Por ¿no? favor. O sea, le estaba escuchando a Claudia, o sea, creo que, o sea, el potencial lo tenemos, falta incorporar tecnología, eso es una realidad. Los países que tienen alimentos con alto valor agregado, como vos nombraste, Estados Unidos, la Unión Europea, han incorporado tecnologías que permiten aumentar la vida útil, mantener las características sensoriales y nutritivas. Hoy la tendencia es eliminar aditivos, o sea, lo vemos y lo estamos buscando. Eso va con tecnología asociada que el resto de los países han incorporado. Algunos países de Latinoamérica también, como Chile, Brasil, Uruguay. Y ahí es donde a nosotros nos falta un poquito. Tenemos la materia prima, tenemos capacidad profesional, pero nos falta dar ese salto. Saber cuáles son las máquinas que nos van a ayudar, mejor dicho, no saber, sino incorporarlas y estar convencidos de que hoy el consumidor quiere eso. Y tenemos que producir lo que el consumidor está pidiendo. El profesional argentino que se dedica a alimentos conoce perfectamente las tecnologías que te permiten dar el salto.
tenemos gente muy formada y muy capacitada y gente joven trabajando en eso. El tema es, necesitamos el equipamiento, necesitamos traer determinadas tecnologías. Eso hay cosas que no dependen ya de las capacidades nuestras profesionales. Y yo creo que desde el punto de vista de la producción nos falta un largo camino en la Argentina. Me parece que tenemos que salir desde el campo, ¿no? Del paradigma de la cantidad y pasar al paradigma de la calidad y de la diferenciación. O sea, yo creo que nosotros todavía somos un país exportador de commodities, hace muchos años que lo somos, que venimos plantados ahí. Y yo sueño con la ruta 188 que une Rosario con Pergamino, llena de agroindustrias, que uno congele brócolis y el otro haga paté de espárragos y no sé cuántas cosas se me pueden ocurrir, pero yo me imagino eso. Me imagino una Argentina con una agroindustria rural verdadera, ¿no? Que es lo que cuando uno se mueve un poco y analiza cómo crecieron algunos clústeres o nichos, o como lo querramos ver, ¿no? De otros países, poco lo que pasa es eso. Si nosotros vemos, no sé, cómo creció Perú con la quinoa, para no irnos a Europa y Estados Unidos que están tan lejos, siempre trato de mirar un poco más a América, aunque miré muchos años a Europa, pero ahora hace un tiempito estoy tratando de ver América. Me parece que la especialización es muy importante y nosotros nos especializamos muy bien en commodities. Yo creo que ese nivel tecnológico que tenemos en el campo lo tenemos que empezar a transformar en producir alimentos más diferenciados. Es decir, que desde el campo ya venga una producción que deje de ser de cantidad para pasar a calidad. Y calidad pueden ser alimentos digamos, que tengan diferenciación nutricional, que tengan tantas cosas. No solamente pasar, digamos, de la agricultura de commodities a la horticultura, sino también pasar a una agricultura de commodities que dejen de ser commodities. Se puede pasar a otro tipo de trigos, a otro tipo de maíces. Mira, iba justamente a partir de lo que decían ustedes, la pregunta es, bueno, ¿qué rol cumple hoy y cuál debería cumplir, a criterio de cada uno de ustedes, el productor, el industrial y el consumidor en sí mismo? Porque pensaba enseguida en el tema de la carne, que es emblemática. Bueno, hoy tipificamos, sin embargo, no alcanza. Europa nos pide más tipificación. Pero además, como si esto fuera poco, el consumidor argentino quiere, nosotros, siempre lo mismo, un animal chiquito, bueno, lo que ya la gente que nos sigue conoce de memoria. Entonces ahí el consumidor también tiene que tener un protagonismo. Eso digo yo, ¿qué dicen ustedes que son las que saben? El consumidor tracciona la demanda, sin ninguna duda. Debería posiblemente abrirse un poco más y ejercer otro tipo de tracción, porque sí lo hace. Lo hace en la Argentina, lo hace en Latinoamérica, pero hay consumidores mucho más oportunos en Europa, sin ninguna duda. En Estados Unidos, por supuesto, pero en Europa el consumidor es excelente y es el real traccionador de hacia dónde va el tipo de alimento que ellos están buscando. En la Argentina todavía no tenemos así, esa fuerza como consumidor, y sería bueno que lo tuviéramos. Sí, quizás acompañando un poquitito esto, te estaba escuchando, Claudia, pasa también un poquitito por parte del conocimiento que tenemos. Creo que en particular el consumidor argentino le falta un poco de conocimiento, saber leer quizás un rótulo nutricional para poder exigir más. En otros países, o sea, el consumidor sabe, mira la etiqueta y ya sabe lo que está comprando. Acá nos falta por parte quizás, o sea, de las instituciones poder difundir más, por parte del consumidor aprender más y exigir, ¿no? O sea, que esa información sea legible. Estábamos hablando también de lo que es agregado de valor y más allá de lo que es una transformación. Por ejemplo, hablamos de sellos de calidad, de alimentos orgánicos. Hoy, del total de lo que se produce, alimentos orgánicos, el 99% se exporta. El consumidor argentino no exige tanto, por ejemplo, los alimentos orgánicos, ¿no? O sea, y quizás es por falta de información también. No es que esté, o sea, del lado de uno ni de otro, o sea, que consumo aparte de ambos, pero creo que ahí es donde nos está faltando. Educar al consumidor, que el consumidor tenga la información para poder elegir, decidir qué quiere comer, en qué momento, de qué manera. ¿Sí? Hay un vínculo, perdón. Pregunta. Hay un vínculo productor-consumidor hoy, es decir, nosotros consumidores tenemos en claro no de dónde viene el producto, que parece un perogrullo, sino lo que significa ese producto a la mesa, y hay un vínculo productor-consumidor
lo que hago es porque para, sé que en eso sos una experta. Bueno, a ver, lo que pasa, digamos, justo el tema que vos decías, Claudia, hay un tema entre, ¿cuánta es la distancia? Distancia me refiero a la cantidad de intermediarios que hay entre la producción y el consumo. A medida que se aleja la producción del consumo, hay una relación más distante entre el productor y el consumidor. Si lo que yo produzco se va a consumir a 100.000, en otro país a 10.000 kilómetros, a 3.000 kilómetros, yo tengo un compromiso distinto con ese consumidor. Si yo lo veo a ese consumidor, digo, para irnos a los extremos, ¿no? Sí. Entonces, mi compromiso consumidor-productor es diferente. Si yo hablo con el que produce algo que voy a consumir, le cuento qué me gustaría y él me cuenta cómo lo hizo. Obviamente, en los sistemas de comercialización internacionales eso se va alargando. Si miramos lo que pasa en Europa, Europa va hacia el consumo local y toda la publicidad hacia los consumidores europeos y la formación. Cualquier canal de televisión te va a mostrar, la gente está con un conocimiento pero impresionante sobre lo que consumen. Van a comprar agua mineral y leen el porcentaje de sodio que tiene, de dónde viene, y eso con todos los alimentos. Pero eso tiene que ver con la educación en la escuela, tiene que ver con la educación en los medios de comunicación. Nosotros en la facultad tenemos una materia, en la Facultad de Agronomía de la UBA, que se llama Producción de Alimentos e Identidad Territorial, y en esa materia tenemos estudiantes que vienen de Francia y de México. Y es muy impresionante porque los estudiantes de quinto año de Argentina, de alimentos, de agronomía, de economía agraria, no conocen los alimentos que se producen en la Argentina, conocen la zona de influencia de la facultad. Sin embargo, los franceses te pueden explicar cómo se hace el foie gras y cómo se hace y de dónde es cada vino de Francia a la perfección, y los mexicanos te cuentan cómo hicieron para patrimonializar la cocina mexicana y saben el detalle del proceso. Entonces acá es un tema muy importante de educación. Y una cosita chiquita, es muy interesante analizar que cuando un país es netamente exportador de alimentos, lo que no se consume en un país no genera ni conocimiento, ni identidad, ni reconocimiento de ese país como productor. O sea, si nosotros no consumimos el pescado de la enorme plataforma marina que tenemos y no tenemos mercados de pescado y no nos familiarizamos con el pescado, nadie que consuma la merluza argentina en España, ni los langostinos en el Mediterráneo, que son argentinos, nosotros mismos lo vamos a consumir allá, va a asociar a la Argentina con ese producto. Entonces ese es un tema muy importante de fomentar, aunque sea en un porcentaje muy chiquito lo que quede, no va a cambiar la exportación, al contrario, va a aumentar la exportación cuando nosotros consumamos más nuestros productos. ¿Por qué? Porque la gente que viene de visita a la Argentina va a encontrar los productos en la Argentina y después lo va a buscar en las góndolas de los otros lugares del mundo desde donde viene. Entonces ese es un circuito que todavía me parece que nos falta mucho para entenderlo. Turismo, investigación, alimentos, producción, de todo eso vamos a hablar en unos minutos así de breves después de la pausa. Continuamos conversando entre mujeres. Para los que recién se enganchan con el programa, estamos con Claudia Bachur, con Claudia González y con Erika Stacy, que ustedes van a ver allí el Zócalo con la definición y con lo que cada una de ellas hace en particular. Pero había quedado pendiente en la conversación antes de la pausa, dije vamos a hablar de turismo, voy a apelar a ustedes para que me ayuden, vamos a hablar de educación, vamos a seguir hablando de los consumidores, y cuando hablo de turismo, digo, las miro a todas, uno piensa en general, voy a tal lugar, cuento una anécdota personal, donde producen esencialmente pomelo, y resulta que en ese hotel solo había jugo de naranjas. Y allí muchos tenemos que ver nosotros, los consumidores, los productores, quienes industrializan, a dónde lo mandan, el flete, la distancia, los costos. Ayúdenme a entender. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ¿qué tema, Karina? Te diría que en estos últimos años es mi tema ese. Digamos, yo trabajo en la Fundación Argeninta hace 3 años. Antes dirigí Caminos y Sabores, que era una feria de alimentos de todo el país en la rural, muchos años. Y en el INTA y en la Fundación Argeninta lo que hago es hacer contenidos para comunicar lo que hace el INTA y lo que hacemos en la Argentina, ¿no? Que hace el INTA maravilloso, de investigación, de extensión, y lo que hacemos, lo que producimos en Argentina. Y por eso tenemos este programa muy lindo del territorio al plato. Hay que amar lo que tenemos,
pero para amar hay que conocer. Nadie puede enamorarse de alguien que no conoce ni de algo que no conoce. Entonces hay que conocer lo que tenemos. Lo que nos está pasando en la Argentina es como una vez le dije a un funcionario y se rió mucho, le dije, mira, si vos vas a Italia y pedís parmesano, te dicen, ¿sabe qué? Lo exportamos todo a los Estados Unidos y a Australia. Ah, no, bueno, eso sería una estafa. Bueno, esto es lo que pasa en la Argentina. Lo que pasa en la Argentina es que nosotros tenemos muchos sistemas de producción y muchos tipos de alimentos, ¿no? Extensivos, intensivos, lo que veníamos hablando antes, tradicionales, menos tradicionales. Productores más grandes, productores más chicos. De todos no hay. ¿Qué quiere decir esto? Costa Atlántica no hay pescado fresco. Vos me decís, ¿cómo no hay pescado fresco? No, no hay pescado fresco. Vos estás en Comodoro Rivadavia sentada mirando el mar en un restaurante de los lindos que hay ahí, zona petrolera, carísimo. Pedís pescado fresco y dicen, no, mirá, tengo la merluza negra pero congelada. ¿Cómo congelada? Sí, porque la bajan los marineros del barco y me la va a traer en un balde y cuando consigo 4 o 5 se las compro y las congelo. Entonces, no hay mercado de pescado fresco en la Argentina, en la costa atlántica. Hay muy pocos lugares donde hay pescado fresco. En Mar del Plata hay poquísimos restaurantes de pescado fresco, averígüenlo. La mayoría vende pescado congelado. ¿Cómo puede ser esto? Ahí vamos por otros lugares de la Argentina y empezamos a ver lo mismo. Vamos a la Patagonia, decimos, bueno, a ver, Argentina es uno de los principales, no vamos a decir el primero, exportadores de pera. La pera Williams es reconocida en Europa como de las peras más exquisitas que hay. Bueno, ¿cuántas recetas tenemos con pera? ¿Cuántos hoteles tienen peras en el desayuno? Frescas, cocinadas de alguna forma, muy pocos. Ok, seguimos subiendo, nos vamos a Cuyo, llegamos a Cuyo, ok, San Juan, membrillo, ¿no? Dulce de membrillo. ¿Tenés dulce de membrillo? No, no tengo dulce de membrillo. Ok, bueno, pasas de uva, tampoco. Vendimia, marzo, San Juan, marzo. Che, ¿uvas no tenés en el desayuno? No, bueno, lo que pasa es que la uva se la llevaron porque el vino Mendoza no había uva. Bueno, qué raro, ¿no? Entonces, imaginémonos que vamos a la India y no hay curry, ¿no? Que vamos a España, claro, que vamos a España y dicen, no, mira, todas las tortillas las mandamos todas, o los salamines. Digo, se empieza el jamón de jabugo, no hay más porque lo exportamos todo. Entonces, hay un tema de valorizar lo que tenemos, de amar lo que tenemos, de disfrutar lo que tenemos, que es maravilloso. Argentina es un país mega biodiverso, tiene una cantidad de climas espectacular y sin embargo en todo el mundo se creen que lo único que hacemos es soja o carne. Entonces digo, y no solo carne de vaca. Asado. Nosotros tenemos una de las mejores producciones de carnes de América. Tenemos carnes de todo tipo, pescados de todo tipo. Tenemos que empezar a mirar eso y hacer el país realmente natural. Mira, una cosa más y no quiero monopolizar la charla. Cuando Italia se vende naturalmente, ¿saben qué argumento usan? La miel. Nosotros tenemos más de 100 tipos de miel y si hay abejas es que somos naturales. Pero casi no fraccionamos para exportar. Pero eso dicen los italianos. Los italianos dicen, nosotros tenemos más de 100 tipos de abejas, quiere decir que Italia es un país natural. ¿Y qué es la Argentina entonces? Un país súper natural, porque nosotros le vendemos la miel que ellos venden, que ellos fraccionan. Entonces empecemos después viene todo lo tecnológico, todo lo enormemente maravilloso de este momento que tiene la humanidad de conectar, todos los links que se pueden hacer. Pero para poder llegar a eso, primero tenemos que saber que tenemos muchísimo. Bueno, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Creo que en nuestros lugares no comemos lo que producimos y muchos de nosotros no conocemos realmente lo que hay en cada lugar. Pero la tecnología también es importante. ¿Y por qué te digo? Porque para llevar distancias como la que tiene la Argentina de 1800, 1400 kilómetros, vos necesitas tecnología para que llegue fresco, para que llegue en condiciones y para que vos se lo compres al verdulero y lo pongas en la heladera y lo puedas tener 2 días al menos antes de que desaparezca. Por supuesto. Ese es otro problema. Necesitamos, por las características de nuestro país, aportar a la tecnología para aquello que se produce en determinados lugares que no llega a Buenos Aires porque no llega en condiciones. Digo Buenos Aires porque soy de acá. No llega a Córdoba, no llega a Rosario.
Para eso necesitamos la tecnología, para aumentar el periodo, la preservación, la vida útil de ese alimento. Eso es fundamental. Creo que adolecemos de las dos cosas, lo que vos decís, y otro poco aportar tecnología a aquellas cosas nuestras, materia prima, para que nosotros mismos la disfrutemos. Eso no lo hacemos. Bueno, me sumo, antes de pasar a Erika, porque tuvimos la oportunidad de conversar en Chacra Televisión con un producto que está haciendo, vieron que los alimentos también pasan por moda. Sí, por estos supuesto. tiempos, los arándanos, ¿no? Sí. Están muy de moda. Pudimos hablar con los productores, con los industrializadores, y nos decían que necesitan el salto tecnológico, porque recién ahora están haciendo volumen, porque a la hora de exportar tienen un único mercado, Estados Unidos, que acepta el producto tal como está. Pero para hacerle cualquier variación necesitan el aporte de tecnología que hasta ahora no había sido tenido en cuenta ni por los productores ni por quienes enfriaban lo poco que se puede enfriar y colocar en el exterior, para aportar a lo que vos decías, Claudia, ¿no? Claro. Claramente. ¿Y el INTE qué hace al respecto? Bueno, es un tema que más que nada lo trabaja el INTA. No, a ver, o sea, son dos cositas ahí como para unir. Primero, o sea, el arándano se exporta congelado, ¿sí? O sea, es un producto que la realidad es la vida útil que tiene es muy corta. Entiendo las exigencias que puede tener de tamaño, de calidad los Estados Unidos. El tema es, podemos producir ese tipo de arándano para Estados Unidos y o sea, tecnología hay, ¿sí? Para apoyar al productor, para trabajar con el productor. El tema es todo ese otro arándano que quizás no llega a Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para consumirlo acá y que llegue, como dice Claudia, quizás de la Patagonia a Buenos Aires, ¿no? En buen estado, que nosotros también lo podamos consumir, que se pueda consumir en otros lugares, y además vinculando esto con el turismo y parte de lo que dijo también Claudia, la otra Claudia, porque tenemos dos Claudias, ¿viste? Estamos complicados. A ver, ¿qué es lo que yo veo? Argentina tiene una fuente, o sea, de turismo enorme, gracias a la diversidad de paisajes que tiene, de climas. O sea, realmente es un país muy lindo para recorrer. El que viene a hacer turismo come, ¿sí? Entonces, tenemos que ofrecerle lo mejor y lo propio de ese lugar para que cuando se vaya a su país, esa persona quiera comer lo mismo en su país, pero lo mismo que probó acá. Exacto. Eso es lo que tenemos que lograr, que lo pruebe acá y que su memoria, que su sentimiento le haga exigir ese producto desde su país. Y ahí es donde lo vamos a poder exportar. Porque con ese sentimiento, porque está demostrado, está arraigado, que cuando uno va, y de hecho cuando está de vacaciones, está haciendo turismo, que está relajado, disfruta las cosas de otra manera y se lleva un recuerdo que nosotros se lo podemos brindar a través de nuestros alimentos, pero para eso los tenemos que poner a disposición, primero en sus condiciones naturales, que quizás puede ser en un desayuno, y luego pensar en cómo transformar en otro tipo de productos, en los arándanos, en un jugo, en un smoothie, en la pulpa de arándanos congelados, en un montón de otros productos. Pero ¿a través de qué? De ese sentimiento que se llevó la persona porque lo probó. ¿Qué rol cumplen y me van a retar, pero voy a usar el término en castellano, azucaritas? ¿Cocinan ustedes? Sí, totalmente, me encanta. Todas me fascina, son coherentes. Me encanta. Hasta asado hago. Hasta asado. ¿Qué rol cumple la cocina y los cocineros en esta difusión? Una de las cosas más importantes que pasó en estos últimos años, y no voy a dar nombres, pero tengo mis preferidos que han cocineros, primero que están yendo a los lugares de origen, al norte, han ido a cocinar aprovechando las materias primas de esos lugares, que es importante. Hay muchos que promueven alimentos a base a materias primas que no son muy conocidas, no son las tradicionales, justamente hablando de tradiciones, pero también han hecho conocer cosas nuestras. Y este grupo de cocineros jóvenes, para mí le ha dado un vuelco y ha sido muy importante y se los agradecemos. Bueno, vos has trabajado en Del Territorio del Plato muchísimo, hemos comido, los que hemos podido participar, platos que son para nosotros absolutamente desconocidos. Y allí escuché una frase que la voy a replicar, en el primer Del Territorio del Plato: producir lo que consumimos, consumir lo que producimos. Me lo agarré para mí, me lo anoté y me lo quedé.
Bueno, muy buena frase. Sí, para mí, yo creo que los cocineros son fundamentales y las cocineras, no nos olvidemos. Sí. Me parece que la cocina es transversal a la vida de todos, lo que decía un poquito al principio, ¿no? Creo que todos comemos, nacemos, lloramos y después comemos, respiramos, lloramos y comemos, y el afecto y toda todo lo que va con la comida, esa experiencia del viajar, todo lo que tiene que ver con la comida es muy importante. Entonces, justamente nosotros que nos dedicamos de alguna manera desde distintos puntos de vista a los alimentos, no podemos obviar lo que es la difusión de la utilización de los alimentos, que es la cocina, en manos de los cocineros, y que últimamente todo lo que es la cocina está muy de moda. Está muy de moda. Los cocineros son estrellas de televisión, son mediáticos, son gente que camina por la calle y se les pide autógrafos. Entonces es muy importante, me parece a mí, que desde las áreas técnicas se pueda llevar información para que los cocineros realmente tengan el conocimiento que necesitan para hacer para llevar adelante la misión que tienen, que es una misión muy importante, porque son comunicadores enormes, o sea, son los que le dicen a la gente, mira, esto se hace así, este producto viene de tal lugar, de tal país, está bueno si lo cocinás de esta manera, si cocinás te va a ir mejor que si no cocinás, o sea, tantas frases y tantas cosas que los cocineros transmiten, sobre todo para los chicos jóvenes, que están apasionadísimos con la cocina, chicos muy jóvenes, ya no más los millennials, los centennials, los que ahora tienen 17, 18, 15, están apasionados con la cocina, y eso es una gran oportunidad que tenemos desde lo que es la producción agropecuaria o la tecnología alimentaria o agroalimentaria para transmitir la información enorme que tenemos, ¿no?, sobre los alimentos. Pienso que primero, ayúdenme si no es así, tendimos a producir volumen, después nos fuimos por volumen más sanidad, con todos los organismos de Contralor y todo lo demás, y se le agregó a las harinas, por citar un caso, el ácido fólico a las harinas, la sal. Hemos intentado ir por la sanidad. Decía Claudia al principio, bueno, ahora tenemos que ir por la calidad, y en eso las empresas que se acercan al INTI, porque ahí también hay una pata importantísima, ¿qué buscan? ¿Producir más? ¿Producir con sanidad? ¿Calidad y diferencial? ¿Qué busca el empresario industrial? Todo. Las empresas que vienen al INTI nos dicen, ayúdanos a mejorar la calidad de nuestros productos, a mejorar la productividad de la planta, porque tengo que producir más. Realmente se observa que el mantener la inocuidad, particularmente que cuando hablamos de alimentos hablamos de inocuidad, es algo fundamental, ¿sí? Y ni que hablar si pienso en exportar, obviamente, o sea, es condición sine qua non, o sea, mantener un sistema de calidad, de inocuidad. Lo que nosotros muchas veces hacemos es intentar demostrarle a las empresas que todo aquello que asegure la inocuidad, que asegure la calidad, va a mejorar la productividad también, ¿sí? O sea, menos desperdicios. O sea, la Argentina tiene firmada a través de la FAO un plan para reducir los desperdicios de la industria de alimentos, la cantidad de alimentos que se tiran, y muchas veces es por una cuestión de logística, acompañando a Claudia, y que se pueden solucionar. Que no te digo quizás todo, pero hay cosas que quizás, o sea, desde el inicio, con educación, con un poco de cuidado, tratando de ver que lo que tenemos en nuestras manos es un alimento. Eso es lo más importante, es un alimento, y que el que lo va a consumir por sus propiedades nutritivas, saludables y visuales también. ¿Sí? O sea, claro. Es así. Entonces, es un poquitito de todo. Están convencidas las empresas de lo que es la calidad, la inocuidad de sus productos, trabajan en pos de lograr productos de buena calidad, porque saben que si no van para ningún lado. La inocuidad es un poco, como ella bien dijo, es un requisito sine qua non, o sea, no podés plantear desde una empresa la producción de ningún tipo de alimento si no tenés la inocuidad como regla. Pero hay otros aspectos de la calidad, no solo la inocuidad, que son fundamentales. Los aspectos organolépticos, ¿no? Aquello que vende al público, el sabor, lo que vos estás viendo, la textura,
todo eso aporta al alimento. Y con el tiempo, las empresas están logrando mejorar eso que en nuestro país todavía estaba un poquito, sí para exportar, pero no tanto para consumo interno. Igual nos falta, tenemos esas cosas en la Argentina, de golpe pasamos a que somos muy buenos y de golpe dejamos de ser tan buenos, y bueno, somos un poquito ciclotímicos. Igual, en el alimento también. No, que acompañando un poquito lo que decías, el tema de los estudios sensoriales, el análisis sensorial del alimento es cada vez más solicitado. Nosotros es cada vez más la cantidad de empresas que nos piden los estudios de vida útil, donde uno analiza las cuestiones microbiológicas, fisicoquímicas, y nos piden también los estudios sensoriales. Y de paso les cuento que tenemos una nariz electrónica, un iris electrónico y una lengua electrónica en el INTI. Ese equipo realmente, avanzado, que justamente permite poder caracterizar sensorialmente el alimento. Así que cuento, por si no lo sabían, es bueno saberlo. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos? 2 mujeres y una nieta, 29 de noviembre. ¡Ay, qué maravilla! Ya soy abuela. Abuela reciente. Muy joven. ¿Erika? Tengo 3 varones. ¿Edades? Uno de 17, otro de 14 y otro de 11, que comen muchísimo. 2 de puro curiosa, ¿eh? Tengo 3, 15, 18 y 28. ¿Les ha pasado en alguna oportunidad que les van a dar clases a los chicos en el colegio? Por ejemplo, tomo esto como un ejemplo nada más, acerca de alguna organización ambientalista. Entonces, por ahí con el logo de un oso polar les cuentan una historia respecto de lo que hace la producción de alimentos al medio ambiente, pero que no tuvieron una segunda versión los chicos. ¿Les pasa con el tema alimentos? Por ejemplo, esto, y a criterio de ustedes, ¿qué importancia tendría? Porque soy una molesta con este tema que creo que educativamente, en mi opinión, debería estar incorporado desde la salita de 2. ¿Qué importancia tiene a criterio de ustedes la incorporación del tema de la educación en la alimentación en los chicos? Ustedes son las expertas. Ahí hay muchos aspectos a tener en cuenta, algunos se manejan, otros no. Uno de los criterios es, primero, enseñarle al chico lo que es comer sano, fundamental, que es diferente de lo que después de otros aspectos. Es decir, qué tienen que comer, qué es comer sano, qué tiene que traer en su valijita al colegio. Eso es fundamental, eso es un aspecto. Después también la relación del alimento con el medio ambiente, eso también es fundamental. Es también el respeto por el medio ambiente, qué estoy comiendo, cuál es el origen de eso, qué pasó en todo este periodo para que yo pueda comerme esto. Entonces, y además, muchas veces lo he visto, que te dicen, bueno, ¿qué hacer con el envase de esto? ¿Cómo desecharlo? En donde el ambiente y el alimento juegan un rol fundamental. Esas son mínimo las 2 cosas con las que uno debería de lidiar en el colegio, y creo que es fundamental, aparte de los temas de salud que uno conoce. Y los chicos son esponjitas. Los chicos son los que, a mí me ha pasado, no, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a tirar ese alimento? ¿Por qué? Hay un semáforo en rojo, no se puede conducir sí, con el celular. Eso. Es decir, sí. Absorben absolutamente todo. Mira, Karina, te digo, yo veo una diferencia abismal entre mi hijo mayor de 17 y el de 11. El mayor no sabe casi nada de lo que es alimentación saludable, o sabe muy poco. El más chiquito, que tiene 11, se sienta y me dice, poneme todos los colores en el plato. Eso lo aprendió en el colegio, todos los colores, está vinculando las verduras y le gusta tener todos los colores en el plato. Abre la heladera y me dice, ¿qué hay de saludable para comer? Y se busca unos tomatitos cherry. Yo soy de comprar tomatitos cherry, ellos los comen como snack, ¿sí? El tema del envase que decías vos es lo mismo. Yo creo que, por suerte, los chicos
y en las escuelas se está empezando a incorporar y ellos lo van absorbiendo como una esponjita. Eso por lo menos lo veo en el que tengo en la primaria y me pone re contenta porque digo, es buenísimo, porque nos estamos asegurando que las futuras generaciones van a llegar a ser adultos con otro tipo de información que quizás nosotros en particular, o sea, bueno, yo porque tengo la profesión, pero si no, no lo hubiese tenido, ¿entendés? ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que es fundamental el tema de la comida y los alimentos en la escuela. Creo que hay que empezar por el kiosco de los colegios, sí, que es un tema importantísimo. Los kioscos tienen que tener alimentos saludables en una proporción mucho mayor a la de las golosinas. Y creo que es importante, por supuesto, esto que sí, no tengo chicos en la primaria, pero que se tiene que trabajar mucho el tema de la alimentación, no solo desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista cultural. Yo insisto en lo cultural porque creo que es el ancla, es donde tenemos que ir ahí a ponernos, a fijarnos de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Y me parece que eso va a contribuir mucho a la visión de país que queremos tener, ¿no? Un poco cuando pensando en todo este tema de la educación, me surge ver, hoy veía una modelo en la peluquería, ¿no? Cuento esta anécdota muy cortita. Y hablaba de todas las campañas, de que como las campañas de la moda. Y yo pensaba, no, claro, todo este negocio de la moda en el mundo. Y nosotros somos el país de los alimentos. Nosotros tenemos que encontrarle la vuelta a cómo posicionamos los alimentos. Pero primero tenemos que quererlos nosotros. Vuelvo a lo mismo. Tenemos que conocerlos. Entonces en la educación la escuela es fundamental. La escuela es fundamental. ¿Quiénes somos? Somos lo que comemos, ¿no? Dijo Sabarén hace tantos años, un filósofo que fue el primero que habló de la filosofía del gusto. Les voy a pedir, ¿vieron qué rápido pasó la hora? Sí. Conversando y 4 mujeres conversando. Nos quedamos más tiempo, si querés. Les quiero pedir a cada una que me digan cuál es su aspiración de máxima respecto del tema agregado de valor en los alimentos en la sociedad argentina en particular. Bueno, a ver, en particular, o sea, mi aspiración es que el argentino quiera los alimentos, pero los quiera con el concepto de lo que está hablando Claudia. Creo que a partir de eso, después va a poder lograr lo que se le ocurra, pero primero queriéndolos. A mí me gustaría que entendiera el consumidor que agregar valor no es solamente una característica gourmet. O sea, agregar valor tiene un impacto mucho más importante. Se puede relacionar con la salud, se puede relacionar con la tradición, se puede relacionar con el saber hacer. Es decir, hay muchísimas, con lo que es nuestro territorio, con lo que es nuestro. No es solamente agregar valor para comer algo que queda lindo, que está de moda. A ver, no sé si logro transmitir el concepto, que creo que es más profundo que eso. Bueno, a mí me gustaría que en la Argentina nosotros, antes de irnos a viajar por otros países, viajemos por la Argentina y recorramos los paisajes de la Argentina, los productos que se hacen en todos los lugares del país y las formas en las que esos productos se transforman en alimentos y en cocina, ¿no? Creo que cuando nosotros logremos, me contaban el otro día que cuando vos nacés en Japón, vos tenés que conocer un lugar de Japón en cada etapa. Vos tenés que, para terminar y recibirte, vos tenés que conocer todo el Japón. Entonces cada año de la escuela te van llevando a un lugar diferente. Bueno, mi sueño es que en la Argentina los chicos conozcan la Argentina. Así van a ser adultos que conocen la Argentina. Y de esa manera, ¿viste? Parece que uno primero, antes de llevar a los hijos a ver la quebrada de Mahuaca, lo lleva a Disney. Entonces me parece que hay una cosa muy importante con eso. Los chicos conocen la comida de otros países antes que la de nuestro país. Los mexicanos, que viven muchos en Estados Unidos, tienen 65.000 restaurantes de cocina mexicana en los Estados Unidos. Uh-huh. Eso es llevar lo propio a donde uno está, ¿no es cierto? El alimento, la cocina siempre está en el lugar del intercambio. Y creo que nosotros tenemos que podernos asumir como quienes somos de verdad. Se trabaja mucho este tema. ¿Quiénes tenemos? ¿No tenemos? Hay una cocina argentina, hay unos alimentos argentinos, todo vino a otro lugar, no vino. Esto es o no es, el arroz es o no. Bueno, toda esta discusión, creo que ese es mi sueño.
quiero agradecerles. Debería haber terminado este programa con una rica merienda, una cena, pero sencillamente va a terminar con un agradecimiento muy profundo a las tres por la disposición para venir, por el tiempo que nos han brindado, por los conocimientos que sabemos que tienen el tema y lo han compartido presencialmente, por la forma sencilla, fácil de contarlo y por ser parte de esta conversación. A las tres, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos reencontramos la semana próxima, como es habitual, con este espacio que ustedes ya saben es Entre Mujeres.